Ok, muy buenas noches, tengan todos. Bueno, por ahora nadie se ha conectado. Este, Voy a dar inicio entonces a la segunda clase correspondiente a la materia de Ingeniería de Yacimientos 3. La primera clase tuvimos la oportunidad de compartir acerca de lo que sería el contenido programático y ok, vamos a dar unos minutos. Creo que se va a conectar alguien. Me acaba de escribir. Ok, entonces en la primera clase estuvimos. Buenas noches, Ezequiel, bienvenido. Buenas tardes. Estaba Profesor, dando ¿me, inicio. me escucha? Sí, sí, correcto, sí te puedo escuchar. Ok. ¿Tú me escuchas? Sí, correcto. Ok, allí está proyectada un material, ¿lo puedes ver? Sí, claro, por supuesto. Ingeniería de Yacimientos 3. Ok, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. ¿Sí? Yo tuve también contratiempos por acá, estábamos sin electricidad y me voy Gracias. conectando. Ok. Estaba conversando, estaba dejando acá en la grabación que ya esta es nuestra segunda clase. La primera clase fue sobre el contenido programático, sobre las evaluaciones que vamos a tener durante este primer corte. Hoy comenzamos entonces con lo que sería la introducción a los procesos de recuperación secundaria. Este es un material que está disponible allí en la plataforma. Es muy Sí. completo, es de un gran profesor, el Pablo Chinchilla. ingeniero Sí, el Pablo. medio clase una ¿Cómo? vez. El medio clase a mí hace como 10 años. Correcto, correcto. El profesor Pablo Chinchilla daba clase acá en el instituto. El material quedó disponible, quedó allí en la plataforma. Y bueno, hoy lo vamos a estar usando para darle el inicio a esta unidad. Cuando nosotros hablamos de Ingeniería de Yacimientos 3, es una materia, como les conversaba, muy completa y muy compleja porque la materia abarca todo lo que son los procesos de recuperación. Nosotros pasamos de una primera recuperación, una recuperación primaria, esa primera fase, donde se encuentran lo que son los procesos de producción. Inicialmente nosotros cuando descubrimos un campo petrolero, descubrimos un yacimiento, nosotros lo comenzamos a explotar, lo comenzamos a desarrollar desde el mecanismo de producción. Háblese de mecanismo de producción, recordando un poco Yacimientos uno, es aquella forma natural cómo el yacimiento aporta su energía. Es decir, en el momento que ocurrió la depositación, ocurrieron los diferentes fenómenos geológicos que pudieron generar esa estructura a nivel del subsuelo. Se generó también un mecanismo que al penetrar por primera vez esa formación se iba a activar e iba a generar la energía y la presión con la que el fluido se va a desplazar en el medio poroso y va a llegar hasta el fondo del pozo. Y no solamente que va a llegar, hablamos de que este mecanismo de producción tiene la capacidad de poder llevar
ese fluido desde el fondo del pozo hasta la estación de flujo. Porque recuerden cuando veían producción, nuestro objetivo como ingenieros de producción, ahora viéndolo desde el punto de vista de producción, es llevar el fluido hasta la estación de flujo, hasta la entrada del separador. Ese debería de ser nuestro objetivo, debería de ser nuestra prioridad. Ahora, el mecanismo de producción es la energía, es la presión natural del yacimiento que permite el desplazamiento de los fluidos a través del medio poroso y lo desplaza hasta el fondo del pozo, hasta el interior del pozo. Cuando la presión del yacimiento, este mecanismo deja de serle suficiente como para vencer toda la energía vertical, es decir, llevar los fluidos del fondo del pozo hasta la estación de flujo, nosotros durante esa recuperación primaria le incorporamos un sistema de levantamiento artificial o lo que conocíamos como en producción de los hidrocarburos, como los métodos de producción. Incorporábamos lo que eran los sistemas de bombeo, háblese el bombeo mecánico, el bombeo electrosumergible o la bomba de cavidad progresiva o la bomba de tornillo o la BCP, o incorporábamos el método por inyección de gas a nivel de la columna de producción. Estos métodos, la diferencia entre mecanismo y método, incluso lo preguntaba, lo consultábamos allí en la prueba diagnóstica, la diferencia entre mecanismo y método es que el mecanismo es la forma natural con que el yacimiento puede aportar el fluido hasta el fondo del pozo. Y el método es la estrategia del ingeniero, del hombre, es la intervención humana para vencer la energía vertical que yo tengo que vencer para llevar los fluidos hasta el fondo del pozo, poder generar producción. Porque cuando nosotros instalamos un sistema de levantamiento artificial, lo que buscamos es disminuir la presión de fondo fluyente, generando un diferencial de presión a nivel de fondo. Recuerden cuando veían un poco de producción, el índice de productividad no era más que el cálculo del caudal de líquido entre el diferencial de presión que yo genero a nivel de fondo, que ese es el diferencial de presión que me permite a mí producir. El diferencial de presión no es más que la resta entre la presión estática del yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Y eso es lo que nosotros buscamos, disminuir la presión de fondo fluyente para que exista este diferencial de presión a nivel de la cara de la formación del fondo del pozo y poder producir. Y eso es lo que nos genera a nosotros los sistemas de bombeo en este caso, y en el caso del gas lift es disminuir la densidad, la carga a nivel de la columna de producción, la columna hidrostática, y desplazar los fluidos que se encuentran dentro de la tubería de producción hasta la superficie. ¿Ok? Entonces, todo esto abarca la recuperación primaria. Haciendo referencia y haciendo mención un poco al libro de la profesora Magdalena Párez de Ferrer, en su libro Fundamentos Básicos de Ingeniería de Yacimientos, ella habla que durante la recuperación primaria se puede recuperar hasta un 10% del petróleo original en sitio, quedándonos entonces aproximadamente un 90% todavía a nivel del yacimiento. Recuerden que las reservas recuperables no es más que el petróleo original en sitio por la capacidad de recobro o el factor de recobro. El factor de recobro es un numerito que nos permite o nos delimita a nosotros, los ingenieros de yacimiento, y nos dice, bueno, de todo el petróleo original en sitios, tú solamente puedes recuperar el 10%. Entonces, esas van a ser mis reservas recuperables. Entonces, aplicando un mecanismo de producción, aplicando un método de producción, es decir, recuperación primaria, yo estimo producir aproximadamente, y esto también va a depender del mecanismo de producción, lo veíamos en yacimientos 1, el gráfico de factor de recuperación por mecanismo de producción. Sabemos que no todos los mecanismos de producción son tan eficientes, hay unos más eficientes
a nivel de factor de recobro que otro. Y es importante que nosotros podamos revisar nuevamente las referencias bibliográficas para revisar esos comportamientos a nivel de factor de recobro. Entonces, eso es lo que nosotros estaremos cubriendo como recuperación primaria. Y mira cómo a nivel de lo que hemos venido estudiando a lo largo de la carrera, entrábamos en recuperación primaria. Todavía no habíamos avanzado para conocer los diferentes métodos o las diferentes técnicas que me permiten a mí como ingeniero de yacimiento poder aumentar el factor de recobro. Y es lo que nosotros vemos a nivel de yacimientos. En yacimientos uno nosotros veíamos lo que era la caracterización de la roca, caracterización de los fluidos, los mecanismos, comenzábamos a definir qué era el yacimiento. En yacimientos 2 recuerden un poco que en yacimientos 2 estudiábamos lo que eran los comportamientos de presión. Y en yacimiento 2 veamos prácticamente lo que era la administración y la gerencia de yacimiento. Ahora, en yacimiento 3 nosotros vamos a estudiar y vamos a ver cómo desde el punto de vista de la ingeniería nosotros podemos pasar de un 10% aproximado. Siempre hago referencia y énfasis a ese número aproximado, porque va a depender del mecanismo de producción que predomine en nuestro yacimiento y la optimización de los sistemas de levantamiento artificial. Entonces, en Yacimientos 3 nosotros vemos cómo la ingeniería ha buscado, ha estudiado, ha innovado, ha creado nuevas tecnologías, nuevos métodos que nos permiten a nosotros poder aumentar el factor de recobro de nuestros yacimientos. Y esa es la idea, pasar de un 10% aproximado a un 80% de recuperación. Y eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar todo este semestre para consolidar ese conocimiento, obviamente haciendo énfasis y haciendo un refrescamiento de toda la información anterior. Como se los mencionaba en la primera clase, está en una materia muy completa porque nosotros vamos a ver acá desde mecánica de los fluidos hasta geología 1, geología 2, mapas de subsuelo, yacimientos 1, 2, producción de hidrocarburos, completación. Vamos a mencionar ciertos tópicos haciendo referencia a estos temas, a las temáticas de las diferentes materias que nosotros vimos anteriormente. Ya estamos en un noveno semestre, ya debemos de pensar como ingeniero, porque ya mañana vamos a presentar nuestra tesis de grado, están en el noveno, están presentando proyectos, el semestre que viene definen su tesis, su trabajo especial de grado y ya son ingenieros. Entonces ya ustedes están un paso, ya han visto más del 80% de las materias. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos activos con el estudio y buscando refrescar un poco esos conocimientos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, Ezequiel? Estoy hablando mucho. Lo que pasa es que, bueno, principalmente yo como tengo prácticamente 10 años que dejé la carrera, pues sí, o sea, tratando de jalar todo ese conocimiento que ya había visto, se me está comprimiendo y entonces está como, estoy tratando de forzarme para acordarme de todas esas cosas. Pero sí entiendo, pues creo que de facto todo lo que está diciendo. Ok. Creo que olvidé decirles, yo parto de un libro importantísimo y es donde también se fundamentó el profesor Pablo cuando daba clases acá en el Mariño y por eso dejé la misma presentación de él, porque básicamente trabajamos con la misma información, trabajamos con la misma referencias bibliográficas. El libro de la profesora Magdalena Paris de Ferrer fue una profesora en la Ujú. Universidad del Zulia, su esposo también fue docente, fueron trabajadores de la industria de PDVSA y la profesora Magdalena tiene dos libros. Fundamentos básicos de ingeniería y yacimiento y el segundo libro es Inyección de agua y de gas. Ya va, deme un minuto. Ok, el segundo libro, como te comentaba, es el de inyección de agua y de gas.
son dos libros básicos que deben ustedes de ubicar. Si no, me avisan y yo se los puedo pasar, se los puedo facilitar, Yo tengo es porque son dos fundamentos. el de inyección de agua y gas. ¿Cómo? Yo tengo el de inyección de agua y gas, el de ella, Bueno, pero solo el de inyección. si lo tienes, si lo revisas, si lo lees, te Ujú, aseguro que no vas a tener problema con la materia, ok, porque lo que ellos escribieron allí se ujú, mantiene en función al tiempo. Claro, yo le doy el plus de la experiencia que he tenido en relación a lo que son los proyectos de recuperación secundaria y terciaria, pero la base sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo fundamento. Si revisas, lees esos libros, te aseguro que te vas a poner al día. Estos 10 años que pasaron, te aseguro que vas a estar completamente al día una vez que comiences a revisar y comiences a leer toda esa información, ¿ok? sí, Bueno, entonces, hablando eso, entramos a los procesos de recuperación. Surge la necesidad, ya quedamos cortos, como te venía explicando, durante ese proceso de recuperación primaria, llegamos al máximo, ya no puedo recuperarme. Ya los pozos del campo petrolero están dando lo que ellos pueden dar. Ellos están dando lo que el mecanismo y el método pueden dar. permite. Ya no pueden dar más, ya quedamos al límite. Por ende, como gerencia, como estudios integrados, como ingeniería de desarrollo y yacimiento, uno de los objetivos de nosotros como ingenieros de yacimiento es desarrollar y explotar económicamente el activo en función al tiempo. Es decir, tratar de extraer todo el recurso que yo puedo extraer de forma rentable, económica y cumpliendo con los principios ambientales en función al tiempo. Ahora, yo estoy quedando corto, por ende, yo tengo que gerenciar, yo tengo que buscar las alternativas para poder seguir produciendo y poder seguir extrayendo el hidrocarburo del yacimiento. Por eso es que surge entonces la segunda fase, la segunda etapa dentro de los procesos de recuperación. Entonces, cuando hablamos de recuperación adicional, son todos los procesos que van a incrementar económicamente el recobro de hidrocarburos. Por eso es que nosotros hablamos de recuperación. Hablamos de esa recuperación adicional que yo puedo tener a nivel de mi yacimiento. La etapa primaria es la producción inicial, resulta el desplazamiento por la energía natural existente en el yacimiento más un método de levantamiento respectivamente, que es, perdón, lo que venimos hablando hasta ahorita. La segunda etapa o la recuperación secundaria se implementa usualmente después de la declinación de la producción primaria, es decir, estoy quedando corto en mi recuperación primaria, yo necesito seguir recuperando, por ende abro las puertas a nivel de mi campo para la implementación de mis proyectos de recuperación secundaria. Obviamente, cuando nosotros administramos y gerenciamos bien nuestros yacimientos, esta decisión de aperturar las puertas a la recuperación secundaria no se toma de un día para otro. Dentro de lo que es el desarrollo y la gestión, una buena gestión de yacimiento, estudios integrados como esa gerencia, ese cerebro de planificación, de gestión en función al tiempo, ellos ya tuvieron que haber programado, planificado todo para comenzar a hacer las pruebas piloto del proyecto de recuperación secundaria hace aproximadamente y como mínimo 10 años atrás para que hoy en día yo pueda abrirle las puertas a mi proyecto de recuperación secundaria. Porque cuando hablamos de yacimiento, cuando hablamos de administración, de gerencia de yacimiento, yo no puedo pararme un día, por ejemplo, como gerente y decir, hoy quiero inyectarle agua a mi yacimiento. Voy a comprar una planta, voy al mercado, compro una planta
El agua, bueno, yo estoy cerca del lago de Maracaibo, agarro el lago de Maracaibo y le comienzo a meter, a inyectar agua a mi yacimiento. Eso no debe de funcionar así. Esta gestión se tuvo que haber planificado con tiempo para poder decir, vamos a aplicar un proyecto de recuperación secundaria. Entonces, el proyecto de recuperación secundaria usualmente se implementa después de la declinación de la recuperación primaria. Tradicionalmente son los procesos de mantenimiento de presión, también se conocen, que entra lo que es la inyección de agua y la inyección de gas. Ahora, dentro de la recuperación terciaria, bueno, en la recuperación secundaria, se estima que podemos incrementar el factor de recobro de un 20 a un 40% en promedio, pues va dando un número allí. Ah, pero también va a depender de, ya va, deme un minuto, por favor. Ok, entonces, hablando de esa recuperación secundaria, entra entonces lo que sería la recuperación terciaria. La recuperación terciaria es la que se obtiene después de la inyección de agua o de gas y utilizan procesos no convencionales de recobro adicional. En la recuperación terciaria nosotros podríamos estimar, incluso esta es una clase que yo la vuelvo a dictar cuando entremos a los procesos de recuperación mejorada para recordar las tres etapas y las tres fases de recuperación. En la recuperación mejorada nosotros podemos aumentar de un 60 a un 80% aproximado. Y como les vengo diciendo, cada uno va a depender. ¿Cuánto puedo yo aumentar? Va a depender de la buena planificación de tus proyectos y la eficiencia, la eficacia de tus proyectos como tal. Porque podemos programar, podemos planificar nuestros proyectos, los implementamos, pero estos proyectos no tienden a tener los resultados que nosotros estábamos esperando. Entonces, uno de esos factores nos influye a nivel de cuánto puedo yo aumentar mi factor de recuperación. Ahora, es importante que nosotros no veamos este, la recuperación como si fuera una receta de cocina. Nosotros hablamos de los métodos convencionales y los procesos de recuperación terciaria, pero antes de que se conociese como recuperación mejorada, se conocían como los procesos de recuperación terciaria porque se daba a entender de que estos no eran más que una especie de receta de cocina. Incluso si ustedes ven las definiciones que vimos al principio, usualmente se aplica posterior a la declinación de la recuperación primaria y usualmente se aplica posterior a la declinación de la recuperación secundaria. Pero no necesariamente nosotros podemos ver las tres fases de recuperación como una receta de cocina. Es decir, comienzo con mi recuperación primaria, declina la presión, declina el mecanismo, el método ya no está extrayendo lo suficiente, ya mis yacimientos están bajando los niveles de presión, los niveles de fluido, por lo tanto yo aplico mi recuperación secundaria, la recuperación secundaria ya queda corta, ya los procesos de recuperación secundaria, de inyección de agua y de gas, no es lo mismo, aplico la recuperación terciaria. Hay yacimientos, hay campos donde se cumplen las tres fases. Yo aplico mi fase primaria, aplico mi fase secundaria, sea agua o sea gas, y luego aplico mi recuperación terciaria. Pero hay campos como por ejemplo yacimientos de crudo pesado, yacimientos donde existen crudos de 10 grados API, de 8 grados API, que yo no puedo aplicar mis tres fases como yo las conozco. Por eso es que cambia la terminología y ya no se conoce como recuperación terciaria, sino como recuperación mejorada o los procesos llamados EO. Entonces, tenemos los métodos convencionales y tenemos los procesos EO. Ahora, dentro, ¿por qué? Porque en este caso, haciéndole mención sobre los yacimientos de crudo pesado, nosotros no podemos inyectar
teniendo un yacimiento de crudo con un grado API de 10 grados API, 8 grados API, 12 grados API, nosotros no podemos inyectar agua o gas porque en vez de solucionar, en vez de aumentar el factor de recobro, lo que podemos es generar un daño a nivel de nuestro yacimiento. En vez de mejorar la situación, lo que podemos hacer es empeorarla. Por eso es que nosotros debemos de planificar muy bien el desarrollo de nuestros campos, el desarrollo de nuestros yacimientos. Porque para un crudo pesado, para un crudo muy viscoso, obviamente nosotros pasamos de un mecanismo de una recuperación primaria con métodos de levantamiento. Incluso en este tipo de yacimiento no se puede sacar un pozo flujo natural porque la movilidad del fluido en el yacimiento es muy baja. El crudo, su viscosidad es muy alta. Por eso la restricción al flujo dentro del yacimiento va a ser mayor y la presión no es la suficiente como para desplazar los fluidos y llevarlos hasta la estación de flujo y que el pozo se comporte como flujo natural. Por eso en estos yacimientos de crudos viscosos, nosotros automáticamente lo sacamos a producir cada pozo perforado con un método de levantamiento artificial que sea aplicable para crudos pesados. Y en estos casos, los crudos pesados, los métodos de producción para crudo pesado eficiente son el bombeo mecánico y el bombeo por cavidad progresiva. Entonces, eso es lo que nosotros gestionamos y planificamos y sacamos los pozos a bombeo de una vez o muchas veces pasamos directamente a la recuperación mejorada. Porque desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos, nosotros sabemos que la viscosidad es una propiedad de los fluidos, por lo tanto, es una propiedad que varía en función a las variaciones de la temperatura. Es decir, yo incremento temperatura y automáticamente me disminuye la fricción, la resistencia al fluir, es decir, la viscosidad. Ezequiel, ¿me dijiste algo? No, no, estoy escuchando. ¿Vamos bien o estoy hablando muy rápido? Porque a No, veces los no, muchachos me dicen, me estoy acordando ah, del caso de hace tiempo yo le pregunté a un profesor sobre cuál era el criterio de utilizar los diferentes métodos, bien sea levantamiento por gas, la bombeo mecánico o BCP. Y yo le pregunté en aquel momento, fíjese lo que usted me está diciendo, en aquel momento estaba esa cuestionamiento entre recuperación terciaria y mejorada. Y él dijo, yo creo que en algunos casos ni siquiera se tiene que hacer eso. De verdad, simplemente se tiene que atacar la temperatura del yacimiento porque como su viscosidad es tan alta, evita que el movimiento, el desplazamiento de los fluidos no va, o sea, el pozo de producción no va a hacer nada. Necesitan atacar de una vez, o sea, tienen que saltarse eso y atacar la temperatura. Al atacar la temperatura, baja la viscosidad y permite fluir completamente. incluso eso es lo que hacemos nosotros en los campos de crudo pesado. Nosotros perforamos el pozo, completamos, bajamos todo el sistema de revestidores, el sistema de control de arena, porque recuerda que un yacimiento de crudo pesado es un yacimiento somero, arenas poco consolidadas, bajamos un sistema de control de arena, bajamos el levantamiento artificial. En este caso, como ya tenemos planificada la recuperación mejorada, es decir, como tú Ujú, estás comentando, atacar directamente la viscosidad aumentando temperatura de yacimiento, es decir, inyectándole calor al yacimiento, bajamos, es bombeo mecánico. ujú, Y antes de ponerlo a bombear, nosotros le aplicamos el primer ciclo de vapor. Es decir, pasamos de recuperación primaria, incluso ni siquiera hemos activado bien la recuperación primaria y ya le estamos metiendo la recuperación mejorada para ujú, mejorar excelente. la condición del yacimiento y poder producirlo. No bajamos, no instalamos la BCP porque la BCP recuerda un poquito de producción. Ya va, dame un minuto.
Ok. Ajá, me disculpa, Ezequiel. Entonces, Ujú, nosotros de una vez aplicamos la recuperación mejorada. No le instalamos el BCP, porque el BCP, recordando un poquito de producción, el BCP en la bomba tiene el estator, que sería la parte metálica, es la tubería que vemos por fuera, porque la bomba BCP es un tubo, ujú, la cual por dentro lleva el elastómero es una goma. sí. Entonces, al aplicar vapor, obviamente la Puedes goma va a dañar la ceder, goma. Claro, se va a dañar la puede goma. dañar la goma, aunque Sí. se han venido aplicando, se han venido implementando mejoras a nivel de todos los sistemas de levantamiento artificial, incluido el BCP, y incluso se han estado diseñando bombas metal-metal, es decir, el rotor es metálico y ya no usan para el elastómero una goma, sino que le hacen las cavidades también de metal. Y es un sistema que se puede aplicar entonces como en proyectos de recuperación mejorada. Pero esas son variaciones, pero en sí, cuando nosotros estudiamos producción, vemos la BCP como el elastómero siendo goma. Entonces, Ujú, en yacimiento de crudo pesado pasamos directamente a la recuperación mejorada. Aplicamos vapor, bajamos la viscosidad de nuestro yacimiento, se activa el pozo, incluso se tiende a venir NF en flujo natural porque la presión es suficiente. Lo que pasa es que la presión no podía vencer la resistencia que tenía el flujo al ujú, fluir. Al bajar la viscosidad ya está más liviano, la presión es ujú. suficiente como para activar el pozo hasta que pase el efecto de la temperatura y volvemos al mismo sistema. Y por eso vemos, por ejemplo, en el caso de Tijuana Tierra, no sé si tú estás acá en Venezuela, Ezequiel, Sí, yo estoy en Barinas ahorita. en Barinas. Sí. Uy, Barinas, allá los yacimientos son mucha agua. Sí, y puro gas. Gas, agua. Y, correcto. ¿Y Sí. trabajas con la empresa, Ezequiel? No, profe, yo me fui para la energía alternativa, el enemigo del petróleo, la energía eólica. Yo estoy abocado ahorita a todo lo que son los sistemas de, por lo menos cuando se va la luz, respaldos energéticos, eólica y paneles solares y todos los sistemas Ok. de los inversores para todo, bueno, Oye, usted sabe. sería un buen proyecto, pero direccionándolo a la industria, pues, Sí, no, yo de lo he pensado. suministrarle. No tiene idea. Mire, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace bastantes años colocaron unas turbinas eólicas en Falcón. Esas turbinas eólicas, yo, claro, en aquel momento que yo estaba estudiando, había una crisis de petróleo y ahí, pues, hay línea directa entre Falcón y Zulia. Muchos pozos estaban utilizando, ¿cómo que se llama esto? Generadores de electricidad, utilizaban diésel, estábamos teniendo problemas con los oxigenantes para la gasolina. Y yo en mi proyecto, ajá, venía la tesis y la vaina, y yo dije, ¿por qué no mandamos una línea? Sacamos la energía de las turbinas eólicas y hacemos un aprovechamiento de eso para toda la industria, porque las refinerías estaban completamente apagadas por la falta de electricidad. Y las plantas de las estaciones de flujo, perdón, y los pozos, pues todos estaban padeciendo por toda la crisis que estaba ocurriendo. Y yo dije, verga, tremendo proyecto sería instalar todo el sistema. Claro, en ese momento yo no entendía qué eran las herramientas ni los instrumentos que se necesitaban para eso. Ya hoy en día ya entiendo completamente qué es lo que se necesita. Y la pregunta sigue porque es muy estúpido, nunca entendí por qué no se hizo. Pero bueno, eso sí sería tremendo proyecto, pues. Por cierto, esas turbinas no están haciendo nada, por si no sabes. O sea, están generando electricidad solas y no, esa electricidad no va para ningún lado. O sea, se queda ahí. No, no están conectadas con nada porque eso lleva a un inversor de voltaje. Póngase que esos voltajes, ¿cuántos son? 220, 330, una vaina así. Creo que es cada puerto de la turbina. Y eso necesita conectarse a un transformador. Eso tiene una interfase en los puntos de salida de la corriente y por esas interfaces que no se tienen aquí en Venezuela, es que supuestamente ellos argumentan que no la han conectado al sistema. Pero póngase ahí que ya habrá cuánto, como 200, 150 megavatios que no se están aprovechando, más o menos. Fíjate, hablando solo, no.
Ezequiel, ¿está por acá? Sí, sí, ¿Todavía? profe, lo estoy escuchando. Ok, sí, hubo una interrupción eléctrica, Problema. un bajón, y me sacó. Sí, Hablando de electricidad, irónicamente. sí. Bueno, entonces quedaría muy bien un proyecto. Puedes presentar un proyecto de investigación a nivel de energía renovable. Sí. Claro, no, no puedes ir en contra de lo que estás estudiando, sino No, no, generar un claro. sistema Pero eléctrico. yo considero que si manejan los dos es muy, como muy interesante, ¿no le parece? Sí, porque incluso yo ahorita soy tutor de tesis, llevo tesis ahorita, tengo mis tesistas del 10º semestre y hay un tesista que su propuesta es el uso de plantas termosolares, algo así, de Ujú, concentración solar, creo que es, para lo que son los procesos de generación de vapor. ujú. No por combustión, sino automáticamente por la temperatura del sol. Tiene un sistema y Ellos genera el utilizan, vapor para... ellos se amplifican, esas plantas termosolares lo que utilizan es, en pocas palabras, es una especie de espejo, ¿ok? Entonces, cuando chocan con el espejo, ellos amplifican, digámoslo así, la cantidad de energía que puede absorber los paneles solares. Pero, aunque usted no lo crea, el factor principal de esas plantas así, termosolares, es la calidad del panel solar. ¿Por qué? Porque si usted tiene un panel solar de un material, eso se llama policristalino y monocristalino. O sea, el componente del panel tiene que tratar de hacerse de un solo material, que generalmente es el silicio. Y cuando es policristalino, es cuando son varios minerales que se utilizan para poder absorber eso. El problema de eso es que imagínense, la diferencia entre los dos es gigantísima. Uno absorbe prácticamente el doble y solo dura 10 años. El otro absorbe el doble y dura 25 años. O sea, la materia crítica ahí ni siquiera es todo el trabajo que se va a hacer, es simplemente la elección del panel. O sea, estás prácticamente duplicando o destruyendo el proyecto solo al elegir incorrectamente el panel. Correcto. Sí, y parte de eso, pues, generar propuestas, generar diseño. Y qué bueno que pueda generar tremenda investigación usando energías renovables. Bueno, Ezequiel, déjame terminar un momento acá. Bueno, entonces hablábamos de los proyectos de por qué ahora ya no se conoce como recupera, ya no se le da el Ajá. nombre De comúnmente recuperación como terciaria. terciaria, Ujú. sino recuperación mejorada, porque no lo podemos ver como, siempre le explico a mis muchachos, una receta de cocina. No, baje esto y baje esto. No. A veces mis estudiantes me dicen, profe, pero es que siempre la misma respuesta, siempre la respuesta es la misma. Va a depender del pozo y va a depender del yacimiento. Y yo sí, Ah, porque, por ejemplo, tú no le puedes colocar la misma receta al mismo paciente. Tú tienes que evaluar, tienes que conocer a cada paciente. El médico debe de conversar con cada paciente, conocer a cada paciente y asignarle el tratamiento bajo las condiciones de cada paciente. Muchas veces se puede repetir el mismo procedimiento, el mismo tratamiento, sí, pero no todo el tiempo. Va a depender, todo es del paciente que tú tengas. Y ya también funciona acá. Va a depender de tu yacimiento, va a depender de las características, las condiciones. Hemos tenido yacimientos que están a la misma profundidad, bajo la misma condición y se comportan de distintas maneras. El proceso de inyección en una parte, en una sección, en un área, no ha sido la misma que en otras áreas. Y es por sus cualidades, sus características y sus heterogeneidades. ¿Ok? Bueno, ya tenemos una hora de clase, vamos a dejar la clase hasta acá perfecto. y Mañana le solamente damos, profe. entramos, ¿ah? Mañana le daremos, entonces completamos. Sí, no, y solamente
entramos a, no avanzamos nada y mira Esa todo fue lo la que hemos conversado introducción. y todo lo... ¿Ah? Esa fue la introducción apenas. Sí, yo tuve un estudiante de Caracas, Ujú. estaba estudiando acá con nosotros, también por Saya, y él me decía, profe, pero es que a mí me quedo asombrado porque usted tiene la capacidad de dar una hora de clase en la misma lámina. Y yo, bueno, imagínate toda la información. Y prácticamente lo que sucedió hoy, tuvimos Sí, que, porque todas estas láminas es lo mismo, ¿lo claro, ves? sí. Es la misma lámina. Y él me decía, profe, es que usted tiene una cualidad que nadie tiene. Usted puede dar una hora de clase en la misma lámina. Y yo, bueno, y mira toda la información que nosotros podemos discutir, que podemos conversar con una sola lámina. Todo lo que podemos sacar, toda esa información que podemos ir discutiendo y conociendo, ¿ok? Y bueno, Ezequiel, mañana entonces tenemos nuestra tercera clase, tenemos clases sábado y domingo, estamos en nuestros hogares, estamos relajados y yo creo que los tiempos nos los puede permitir. Así que nos vemos mañana con el favor de Dios Hasta mañana, para profe. entonces seguir con el tema de introducción. Me encanta mucho esta primera unidad porque yo trato de ubicarlos a ustedes bien en tiempo y en espacio, para luego entonces comenzar con todo lo demás que nos depara esta materia. Incluso nos vamos a lanzar casi que el primer corte con la unidad uno, porque esta materia, si no dejamos bien los fundamentos de la unidad uno, fracasamos. Por eso es que lo vemos de esta forma. La unidad uno es unidad uno. Vamos a enfocarnos y mira cómo la hemos venido desarrollando, ¿ok? Ok. Bueno, Ezequiel, espero tengas feliz noche. La clase igual va a quedar allí disponible en la plataforma para todos los muchachos que no pudieron entrar hoy. Bueno, y si tú te quedó alguna duda, la puedes volver a revisar y yo estoy completamente a la orden para aclarar las dudas. Hoy vimos la introducción a los procesos de recuperación mejorada, las tres fases de recuperación y por qué. Me gusta mucho esta primera clase porque les dejo a ustedes el conocimiento de por qué no se puede ver como tres fases, sino que todo va a depender de tu yacimiento, de tu pozo y de tu forma como vas a planificar y vas a gerenciar el desarrollo de tu yacimiento, ¿ok? Bueno, Ezequiel, feliz noche. Nos Feliz vemos noche, profe. mañana con el favor de Dios. Hasta mañana, profe. Chao. Hasta luego.